El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió el episodio más sangriento de su historia. Militantes de Hamas rompieron las vallas que rodean Gaza, usaron el sistema de túneles que habían construido durante años para atacar los asentamientos israelíes cercanos a la franja, además de lanzar hasta 2.200 cohetes contra poblaciones tan lejanas como Tel Aviv. Hamas ha llevado a cabo brutales actos de terror contra los civiles israelíes y es el enemigo número uno de Israel. Hamas breaks every humanitarian rule in the book. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Israel toleró e incluso facilitó el crecimiento de Hamas. Pero, ¿por qué hizo esto? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender tres momentos clave de la historia conjunta de Israel, Hamas y Palestina. Y de paso vamos a hablar del nacimiento del islamismo y de ciertas decisiones que afectaron al devenir de todo Oriente Medio y en última instancia del mundo en el que vivimos hoy. La historia de Hamas comienza con este hombre, Said Qutb. En verdad, Qutb no tiene nada que ver con Palestina, él era de Egipto, pero es considerado el padre del islamismo y de todas las ideas que en Occidente asociamos con el terrorismo islámico, intolerancia hacia los infieles, gobierno de una ley islámica, de la Sharia, sobre la población y uso de la violencia para alcanzar esos fines. Qutb pensaba que los males que sufrían las sociedades islámicas en ese momento se debía a su occidentalización. Si miramos el mapa de Oriente Medio en esos años, en los años 60, vemos que la mayoría de los gobiernos eran dictaduras militares de corte secular y socialista, especialmente en Egipto, que es donde vivía Said Qutb. Así que el gobierno secular egipcio hizo todo lo posible para pararle a él y al grupo que había fundado, los Hermanos Musulmanes. Este grupo lo mismo os suena porque ahora es una de las organizaciones islamistas más grandes del mundo e incluso llegó al poder en Egipto en 2012. Sin embargo, durante años, el gobierno secular estuvo persiguiéndole, encarcelándole e incluso, en 1964, ejecutó a su fundador y líder, Said Qutb. Estamos llegando al primer momento clave de la historia de Hamas, la Guerra de los 6 días de 1963. En este conflicto, Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania y ocupó diferentes territorios de estos países. Los Altos del Golán a Siria, Transjordania a Jordania y el Estrecho de Gaza a Egipto, el cual había controlado este territorio desde la declaración del Estado de Israel en 1948. Hasta esta guerra, Egipto había reprimido a los hermanos musulmanes en Gaza, igual que había hecho en el resto de Egipto. Sin embargo, los israelíes no solo dejaron de perseguir a este grupo islamista, sino que los apoyaron. ¿Por qué? Bueno, antes de responder a esta pregunta, tenemos que hablar de quién gobernaba en Palestina en ese momento. El OLP, la Organización para la Liberalización de Palestina, en cuyo corazón se encontraba el partido secular Fatah de Yasser Arafat. Arafat y su partido Fatah habían estado liderando la lucha militar y política palestina desde 1962. Eran el enemigo número uno de Israel. Los líderes israelíes pensaron que podían dividir a los palestinos y enfrentarlos entre sí, nacionalistas seculares, el OLP, contra islamistas religiosos, los hermanos musulmanes. Aquí es cuando en 1978 el Sheikh Ahmed Yassin, que era un clérigo palestino discapacitado y miembro además de los hermanos musulmanes, crea la precursora de Hamas, una asociación islámica llamada Muhammad al-Islamiyya. Los israelíes no solo permitieron el nacimiento de esta organización, sino que ayudaron a Ahmed Yassin a desarrollar una red de instituciones sociales islamistas por toda Gaza, incluidas escuelas, clubes y mezquitas. Además, Israel no solo eso, sino que ayudó a financiar algunos de estos proyectos. Mirad lo que decía Yitzhak Segev, que fue el gobernador militar israelí en Gaza durante esa época. El gobierno israelí nos daba un presupuesto, dijo, y el gobierno militar se lo daba a las mezquitas. El coronel David Hakan, que trabajó en Gaza a finales de la década de los 80 como experto en asuntos árabes en el ejército israelí, admitió que cuando miraba atrás veía que habían cometido un error, pero que en ese momento nadie pensó en los posibles resultados. Bueno, sí que hubo gente que se dio cuenta. Bernard Cohen fue el oficial responsable de los asuntos religiosos en Gaza durante más de 2 décadas y a mediados de los 80 ya escribió en un informe oficial a sus superiores advirtiéndoles de que no jugaran a dividir y vencer en los territorios ocupados. Ahora dice que Hamas, muy a su pesar, es una creación de Israel.
pero nadie más en el lado israelí realmente tomó en serio los riesgos de apoyar a un grupo de islamistas en ese momento. Al menos nadie vio los riesgos hasta 1987, segundo momento definitorio de la historia de Hamas, porque fue el año de su fundación y también del inicio de la primera intifada o levantamiento, altercado donde Hamas comenzaría su lucha armada. Desde entonces, Israel ha lidiado diferentes guerras contra Hamas, y aquí llega el tercer y último momento definitorio de Hamas 2006, que es cuando gana las elecciones para el gobierno palestino con mayoría absoluta. Este resultado electoral desencadena en una guerra civil entre el Partido Secular de Arafat, Fatah, apoyado por los Estados Unidos, y Hamas. Justo lo que Israel estaba buscando. Al final, Fatah toma el control de Transjordania y Hamas de la Franja de Gaza. Desde entonces, Hamas ha matado a muchos más civiles israelíes que cualquier otro grupo militante palestino secular, y sus líderes además han sido ferozmente anti-israelíes e incluso antisemitas en su retórica. Sheikh Yassin, el fundador de Hamas, sería asesinado por un ataque aéreo israelí en Gaza en 2004. Sheikh Yassin and its organization, the Hamas, are responsible to the killings of more than 400 Israelis. So the question shouldn't be why now. I think it should be why not before. Pero ¿por qué no ocurrió eso antes? Porque Israel, básicamente, estaba decidido en apoyar a Yassin y a Hamas. Sin embargo, cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. You can hear the crowds chanting for Hamas, and any idea that this operation would actually suppress or diminish that organization seems to be ill-judged. La incómoda verdad es que Hamas es en parte una criatura creada por el propio Israel, un enemigo que Israel pasó más de 20 años ayudando a construir y luego pasó los siguientes 20 años, los últimos 20 años, tratando de bombardear, asediar y bloquear para eliminarlo. Las guerras de Gaza libradas por Israel contra Hamas desde 2008 han matado a 4.000 civiles palestinos y casi 2 centenares de civiles israelíes. Ese es el coste humano real de este experimento, un experimento que también ha ocurrido en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Afganistán, donde los Estados Unidos apoyaron a otro grupo de fanáticos, los talibán, que acabarían convirtiéndose en Al-Qaeda. Es una lección que tanto los israelíes como los estadounidenses nunca parecen aprender. En este caso, personas inocentes, palestinos e israelíes, siguen perdiendo la vida como resultado de ello.